Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta entrega de Gastroperlas AMG. En esta ocasión nos tocan los podcast nones que se dedican a temas de interés en gastroenterología, y para hablar de este tema tenemos a dos invitados de lujo. A la doctora Ruth Rábago. Ella hizo gastroenterología en el Hospital General de México, después hizo su alta especialidad en hepatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente lleva su práctica clínica en la ciudad de Querétaro. Y al doctor Ernesto Márquez. Él actualmente es adscrito al Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y su formación la hizo en dicho instituto, Medicina Interna, Gastroenterología y Hepatología. Hizo un perfeccionamiento en hepatología en Barcelona. En esta ocasión los tenemos para hablar de ascitis. Vamos a hablar de un tema muy importante para los gastros. Vamos a comenzar con la doctora Ruth, por ser mujer. Primero las damas. Cuéntanos, Ruth, ¿qué es la ascitis? Bueno, pues existen varias definiciones, ¿no? Pero la definición que más importa en general es que la ascitis se define como el acúmulo de líquido seroso contenido en la cavidad peritoneal. Esto puede ser secundario, hipertensión portal, por un aumento en la presión del sinusoide hepático y la retención de agua y sodio que se da en esta situación. Sin embargo, también es bien importante que consideremos que no toda ascitis es hipertensión portal o cirrosis. También existen otras causas, sobre todo relacionadas como cardíacas, renales y algunas neoplasias que nos la pueden generar. Correcto, Ruth. Oye, ¿puedes hablarnos algo sobre la clasificación de la ascitis? Ya que muchas veces las guías nos dicen que existen este tipo de grados de ascitis y para cada uno nos recomiendan diferentes maniobras terapéuticas. Ok, perfecto. Sí, claro. Bueno, existen 4 grados de ascitis. Vamos a hablar que el grado 0 es una ascitis que clínicamente no es evidente, sino que únicamente puede ser visualizada a través de un estudio ultrasonográfico. Hasta ascitis a tensión, que es un grado 4, cuando definitivamente ya el paciente tiene limitación en la mecánica ventilatoria, y es aquí donde pues ya podemos hacer algunas otras maniobras. Bueno, ahora vamos a seguir con el doctor Márquez. Sabemos, Ernesto Márquez, que todo paciente con ascitis se debe hacer una paracentesis diagnóstica. Pero eso es muy sencillo, ¿no? Vemos paciente con ascitis y le hacemos paracentesis. Pero ¿en qué pacientes o en qué escenario clínico no se debe hacer una paracentesis diagnóstica? Hola, Raúl, muchas gracias por la invitación. Bueno, en todo paciente con ascitis de novo, estamos obligados a documentar que es una ascitis por hipertensión portal. Ya comentaba Ruth que si bien la cirrosis es la causa más frecuente por la cual una persona presenta ascitis, esto es en el 80%, bueno, existen algunos otros escenarios donde tenemos que hacer un diferencial de una ascitis por hipertensión portal o incluso una situación agregada a la misma hipertensión portal. De tal forma que todo paciente con ascitis de novo hay que hacer una paracentesis para analizar el líquido de ascitis. Quizá habría un caso en particular en los cuales no necesariamente habría que hacer ello. En este caso serían pacientes con ascitis grado 1, ya lo comentó Ruth, que son pacientes en los cuales se ve el ascitis solo por imagen, en el que no te queda absolutamente la duda de que es un paciente con cirrosis. Y entonces quizá en estos pacientes, dado que no va a haber una modificación en el tratamiento, en estos casos puedes obviar realizar la paracentesis. Pero en todos los escenarios, en todos los demás, hay que hacer una paracentesis. Justo esta pregunta se las hice por este motivo. No en todos los pacientes hay que hacer paracentesis, pero bueno, una vez que hacemos paracentesis para hacer diagnóstico diferencial, ¿qué laboratorios se piden en la muestra de ascitis y qué cálculos debemos de realizar en esa muestra de ascitis, Ruth, para el diagnóstico? Por ejemplo, nos hablan de citologías, amilasa, BNP, ADA. ¿Nos puedes hablar de la utilidad de cada uno de estos marcadores?
Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer en una parasíntesis diagnóstica es cuantificar las proteínas en el líquido. Vamos a calcular un índice, que es el índice gradiente albúmina sérica, albúmina en líquido, que rápidamente se obtiene nada más obteniendo la diferencia entre la albúmina sérica menos la concentración de albúmina en ascitis, y nos va a dar un valor, ¿no? El cual, si es igual o mayor a 1.1, evidentemente es indicativo de que este líquido es originario de una hipertensión portal, hasta en un 97% de los casos. Mientras que si tenemos una concentración por gradiente menor o igual igual o menor a 1.1, bueno, pues podemos pensar en alguna otra etiología como parte de la ascitis. Otros estudios que bien podemos echar mano, en este caso podría ser BNP, como bien lo dices, el ADA. Sin embargo, bueno, el BNP siempre hay que considerar que la ascitis puede ser secundaria a una cardiomiopatía y puede imitar perfectamente un cuadro por insuficiencia hepática. La concentración, que generalmente nos ayuda a orientarnos sobre qué orígenes, es más o menos un corte de 364. Si nosotros tenemos un corte mayor a esta cantidad, pues evidentemente es muchísimo más orientador de que sea origen cardíaco. Como bien lo mencionas, la adenosina deaminasa o el ADA también lo podemos considerar siempre y cuando tengamos un contexto clínico sugerente de TB peritoneal. Se habla que, por ejemplo, una concentración o un corte menor de 40 unidades por mililitro, pues son muy útiles para excluir tuberculosis peritoneal. Y amilasa y lipasa también se pueden utilizar perfectamente ante un escenario, por ejemplo, de una complicación como un quiste pancreático. Sobre todo encontraríamos niveles muy altos de amilasa sérica. Ese es un dato como también muy importante a considerar. Perfecto, pues bueno, estos marcadores, como ya nos bien dijo Ruth, son muy útiles para hacer un diagnóstico diferencial en la ascitis del paciente. Digo, entre el 90 al 80% de los pacientes que nos vamos a enfrentar con ascitis en la práctica clínica del gastroenterólogo se deberán a cirrosis, es por eso que invitamos a un par de patólogos. Entonces, hagamos de cuenta que ya hicimos nosotros todo nuestro diagnóstico diferencial, nos vamos a enfrentar a un paciente con cirrosis y ascitis. Entonces vamos a empezar con las preguntas claves o lo que nos sirve a los gastroenterólogos en el consultorio. ¿Cómo debemos de hacer la restricción del sodio en la dieta? Y además, ¿debemos de interconsultar a un nutriólogo para hacer doctor Márquez? Sí. Bueno, la restricción de sodio que ha demostrado utilidad en el manejo de la ascitis, podríamos decir que es una restricción moderada. Si hablamos de restricción moderada, ¿qué debemos de entender por ello? Si estamos hablando de sal, es una restricción a 4.6 a 6.9 gramos al día. Si estamos hablando de sodio, estamos hablando de 2.3 gramos por día. De tal forma que una restricción moderada se la podemos indicar al paciente dándole unas indicaciones sencillas. Simplemente no agregar sal en sus alimentos, pero que la preparación conlleve la sal normal, y evitar alimentos y bebidas procesadas. Con estas dos medidas logramos esta restricción moderada de sal. Prácticamente nosotros se lo podemos explicar al paciente. Con respecto a la segunda pregunta, por supuesto que el paciente con cirrosis, pero de una forma global, es un paciente que se beneficia ser evaluado desde un punto de vista nutricional y que quizá hablarán de temas más finos con respecto al consumo de sal, pero creo que con estos dos puntos sencillos le estaremos haciendo una adecuada indicación de una restricción moderada de la sal. Bueno, y en este punto, Márquez, tengo para ti una pregunta que nos hacen desde Mérida, el nutriólogo Luis Chi, creo que lo ubicas perfectamente. Él estuvo en nutrición con nosotros. Él nos pregunta en nuestras redes sociales que si hay una utilidad en una restricción menor a 2.5 gramos al día y qué podría suceder con una restricción así en los pacientes con cirrosis. Ok. Se está refiriendo a una restricción de sal, sería una restricción severa para una persona, y hay muy pocos estudios, recuerdo uno de ellos en los cuales se evaluó esta restricción
severa de sal, y lo que sucedió fueron más eventos secundarios, mayor tasa de hiponatremia inducidas por diuréticos, mayor lesión renal. Y bueno, esta pregunta viniendo de un nutriólogo también refleja que una restricción más importante en la sal está asociada a una menor ingesta calórica, lo cual en el paciente con cirrosis debemos de evitar, de tal forma que no debemos de buscar una restricción importante en la sal en el manejo de una persona con cirrosis y ascitis. Perfecto, Ruth. La siguiente pregunta es para ti. También, aparte de restringir la sal a los pacientes con cirrosis, es muy común que les restringamos líquidos. ¿Cómo debemos hacer esto y a cuánto lo debemos hacer? Sí, yo creo que esta pregunta, la verdad, es muy importante, sobre todo porque sabemos que pacientes que ven con ascitis definitivamente los limitan hasta 500, 800 mililitros al día. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos y tendremos que restringir a aquellos pacientes que tengan datos clínicos de hipervolemia, ¿no? Que estemos hablando de edema periférico. Definitivamente pacientes con hiponatremia severa, que estamos hablando de menos de 125 milimoles por litro, con creatinina sérica normal, serían aquellos pacientes que definitivamente se pueden beneficiar de una restricción de líquidos. Sin embargo, la verdad es que hay muy poquita evidencia sobre la concentración sérica de sodio para restringir líquidos. O sea, sí llegamos a un punto donde hay muchas cosas todavía que no se descubre el hilo negro, pero definitivamente estos serían los datos que nos podrían dar la restricción. Perfecto, Ruth. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos las dos maniobras que hacemos en las medidas generales en los pacientes con cirrosis. Y bueno, el paso importante, lo que hacemos los gastros en el consultorio. Les iniciamos diuréticos siempre. Sabemos que hay dos tipos de diuréticos que nos recomiendan. Por ejemplo, la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, y la furosemida. Aquí depende uno de qué guías o artículo lea. Algunas guías, por ejemplo, dicen que inicies pura espironolactona, la lleves a dosis tope, y después, si no funciona con eso, empiezas con furo y la lleves hasta dosis tope. Y otras guías recomiendan el uso combinado. Ustedes, como expertos en este tema, Márquez, ¿cómo inician los diuréticos? ¿Cómo recomiendas iniciar los diuréticos y de qué forma lo hacen? Sí, definitivamente es un tópico controvertido el usar una terapia combinada de forma inicial o una terapia secuencial. El primer mensaje es que en el paciente con cirrosis y ascitis existe un hiperaldosteronismo secundario, y por eso el pilar del tratamiento son los antagonistas de aldosterona, en este caso la espironolactona. Entonces, en todos los esquemas que demos de tratamiento debe de ir incluido la espironolactona, que es el que tenemos disponible. Ahora, si iniciamos la espironolactona sola o en combinación con un diurético de asa, es algo controvertido, y yo separaría dos escenarios. Uno, el escenario donde la persona con cirrosis va debutando con ascitis. Probablemente en esta persona podríamos comenzar con un tratamiento en monoterapia con la espironolactona e ir aumentando la dosis de la espironolactona, teniendo conocimiento de que la espironolactona tiene un tiempo de latencia que puede ir de los 3-4 días para comenzar a ver la pérdida de peso inicial. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos ir ajustando progresivamente la dosis. Sin embargo, pocos vamos a llegar a 400 miligramos de espironolactona. La verdad es que eso en la práctica clínica no lo hacemos. El otro escenario es en el que podemos llegar a utilizar la combinación, y esto generalmente lo solemos utilizar en el paciente que ya tiene ascitis de larga evolución, a nivel fisiopatológico tiene una mayor reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, y que en estos pacientes se benefician que iniciemos una terapia combinada de espironolactona con furosemida, tratando de mantener una relación de 100 miligramos de espironolactona
con 40 miligramos de furosemida, la cual en esta relación nos permite tener las menores alteraciones electrolíticas posibles. Eso es como yo dividiría los dos esquemas o las dos modalidades de inicio de tratamiento diurético. Creo que nos has dejado, Ernesto, perfectamente claro cómo utilizar los diuréticos y por qué se prefiere siempre iniciar primero espironolactona, ya que la fisiopatología va hacia esto. Y bueno, Ruth, una vez que iniciamos los diuréticos hay que estar checando estos pacientes, ¿no? Uno de lo que nos marca las guías es el peso. Cuéntanos, ¿cómo debemos hacer esto, Ruth? Claro, y esto va a depender completamente del contexto clínico del paciente también, ¿no? Entonces, se recomienda que tanto en pacientes que están como en monoterapia o en terapia combinada, una pérdida ponderal de 500 gramos por día en pacientes que no tienen datos de hipervolemia, ¿no? Edema periférico, es algo completamente recomendable, e incluso hasta 1 kilogramo por día en aquellos pacientes que generalmente, junto con la citis, van a tener edema de miembros pélvicos o periférico en general. Lo que sí es muy importante es que cuidemos mucho esta cantidad, sobre todo que sí estemos vigilando al paciente, que sí le hagamos, pues que como la parte de que él se pese todos los días, que se esté midiendo perímetro abdominal. Esto realmente es una recomendación para que el paciente también tenga como mucha conciencia y haga seguimiento, y como tal nosotros también tengamos el contexto completo de la pérdida que se ha venido dando. En caso de tener datos de hipovolemia, ¿no? e hiponatremia, también pues aquí sería una indicación para suspender estos diuréticos, que es algo muy importante. Y vale la pena mencionar que pues, lo ideal para vigilar y monitorizar todo esto sería, o sea, realmente valorar a través de la excreción urinaria de sodio. Esta sería la forma ideal que todos deberíamos de buscar para evaluar la respuesta. Sin embargo, bueno, claro que el peso definitivamente es algo que hacemos todos nosotros. Oye, Ruth, ¿y un consejo cómo le haces? Por ejemplo, yo mucho le digo a los pacientes cirróticos cuando les inicio el diurético que me manden un WhatsApp con su peso diario y ahí los estoy pastoreando, digo, aprovechando un poco la tecnología. ¿Tú cómo le haces? ¿Qué consejos nos das? Pues lo mismo, la verdad es que yo les recomiendo que se pesen en la mañana, justo si pueden incluso sin ropa o con la misma ropa, porque también esto puede llegar a tener variaciones, y son 150, 200 gramos que al final pues todo suma. Y esto lo tienen que hacer de manera matutina con estas medidas y diariamente, o sea que no se les pase. Ok, muchas gracias, Ruth. Ernesto, bueno, aparte del peso tenemos que monitorear ciertos marcadores séricos. ¿Tú cómo nos recomiendas hacerlo? ¿Cada cuánto les pides a tus pacientes marcadores séricos? ¿Cómo los vas siguiendo? Sí, los efectos secundarios que tenemos que estar vigilando con la administración de los diuréticos es alteraciones electrolíticas, sodio, potasio y lesión renal aguda, monitorización de la creatinina. De tal forma, en el paciente que vamos iniciando el manejo de la citis, sí se recomienda un seguimiento seriado estrecho de electrolitos, función renal, sobre todo en el primer mes del tratamiento. No hay una indicación clara cada cuánto. Por ejemplo, a nivel personal, podríamos estar utilizando unos electrolitos séricos y una creatinina de cada 7, 10 días, y sobre todo si hay un ajuste en cuanto a la dosis de los diuréticos, volver a solicitar estos estudios. Posteriormente, si ya llegamos a una dosis estable, quizá esa monitorización se va prolongando. Y también una cosa muy importante, que cuando ya hay una remoción importante del líquido de ascitis, también es importante ir disminuyendo la dosis del diurético con la cual nos mantenga al paciente con la menor cantidad de ascitis, o podríamos decir sin ello, con la menor dosis posible. Pero el primer mes es muy importante el estar vigilando los efectos secundarios a nivel electrolítico y renal. Tal vez aquí Ernesto nos acaba de dar una perla, ¿no? Siempre hay que llevar a los pacientes a la menor dosis posible de diurético. Esto se hace cuando un paciente está en un peso estable, comienzas a disminuir diuréticos poco a poco, y si sigue en un peso estable, sigues disminuyendo diuréticos. Creo que es algo muy importante que muchas veces olvidamos hacer. Ahora, Ruth, para ti,
¿con qué niveles de sodio alteras o modificas tus niveles o tus dosis de diuréticos? ¿Y con qué niveles de potasio modificas los diuréticos y qué diurético modificas? Sí, sobre todo esto es muy importante que lo consideremos. Algunas guías nos dicen que sodio menor de 120 y otros nos dicen menos de 125. Entonces, pues nosotros tomamos prácticamente 125 como una concentración para suspender, ¿no? Contraindicados completamente en este momento los diuréticos. Ahora hablemos un poquito del potasio, ¿no? Aquí los ahorradores de potasio, pacientes que tengan potasio mayor de 6 o potasios menores de 3, evidentemente es donde tenemos que tomar la decisión de suspender el diurético. Ok, muchas gracias. Pues sí, el ahorrador de potasio, si el potasio está alto, más de 6, se suspende. Y si el potasio está muy bajo, suspendemos la furosemida, que nos baja el potasio. Completamente. ¿No? Bueno, y sabemos bien que uno de los efectos adversos de estas alteraciones electrolíticas y el uso de diuréticos es los calambres. He leído por ahí la infusión de albúmina y el baclofeno. Márquez, ¿qué nos puedes hablar de eso? Porque yo creo que es algo que la gente particularmente no escucha o no ha visto usar mucho. Bueno, primero que los calambres es algo frecuente en la persona con cirrosis y ascitis y que se pueden llegar a intensificar tras el inicio de los diuréticos. Y su fisiopatología de estos calambres, si bien no tenemos muy claro todos los motivos, parte es la disminución del flujo capilar. Estamos hablando que es parte de lo que contribuye a la presencia de calambres más que alteraciones electrolíticas. Y existen estudios, algunos no controlados, que han demostrado efecto benéfico en disminuir la intensidad y la frecuencia de los calambres. Se han hecho estudios con vitamina D, zinc, aminoácidos de cadena ramificada, infusión de albúmina, etcétera. Recientemente existen estudios controlados, uno de ellos son los que menciona Raúl, con infusión de albúmina, baclofeno. En un estudio de Egipto demostraron el efecto para disminuir la intensidad de los calambres, y también existe un estudio aleatorizado con el uso de un relajante muscular como es el metocarbamol. También otro de los que se han demostrado, todos son estudios muy pequeñitos, también se ha demostrado el efecto benéfico de la taurina. A nivel personal, son de los que llego a utilizar un suplemento a base de taurina. Se ha demostrado que la administración de 2 gramos al día pueden disminuir la intensidad de los calambres. Otro que podemos utilizar muy fácil es la suplementación de zinc. Baclofeno nunca lo he utilizado en este escenario, y me parecería que la administración de albúmina en este escenario muy particular pues no es tan fácil. Pero sí tenemos otras herramientas pues bastante disponibles para disminuirles la intensidad y la frecuencia de los calambres. Oye, Márquez, y cuéntanos de este suplemento de taurina, no lo conozco, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues son suplementos que los pueden conseguir en las tiendas de suplementos. Generalmente vienen en tabletas de 500 miligramos, y la dosis que demostró este estudio, investigaron varias dosis, y con la dosis que demostraron fue de 2 gramos al día, o sea, estaríamos dándole 4 tabletas al día de taurina. Y también la otra parte es que no demostró efectos adversos significativos. Y el otro, que podría ser también bastante fácil, el utilizar un relajante muscular como metocarbamol. El problema de ello es que las presentaciones que existen en el país son presentaciones que vienen en combinación con algún AINE, y que en este escenario no se es de utilidad. Creo que acabas de tocar un punto que es el que íbamos a tocar, Márquez. Se lo vamos a preguntar a Ruth. ¿Por qué no debemos de utilizar AINES? Digo, es un medicamento muy utilizado y frecuentemente veo que pacientes con cirrosis toman AINE por un dolor. Explícanos, Ruth, ¿por qué no debemos de utilizar AINES en estos pacientes? Sí, la verdad es que es un medicamento que yo creo que la mayoría de los pacientes tienen a la mano y que se les hace muy fácil tomar en cualquier momento, pero bueno, hay que considerar que los AINES reducen la excreción urinaria de sodio.
Entonces, al tener reducción en la excreción urinaria de sodio, evidentemente son muchísimo más propensos a presentar lesión renal aguda, ¿no? Y en el contexto de lesión renal aguda y ascitis, pues sí se nos complica muchísimo más el panorama. Entonces, definitivamente son medicamentos que el paciente con ascitis no debería de consumir normalmente. Además de los diuréticos, Márquez, ¿con qué otros medicamentos deberíamos de tener bastante cuidado en los pacientes con ascitis y diuréticos? Uno de ellos son los antihipertensivos, los IECA y los ARA2. Recordar que el paciente con cirrosis y ascitis es un paciente que para mantener una adecuada presión arterial mantiene un sistema endógeno vasoconstrictor muy activo, en este caso el sistema renina-angiotensina, y el utilizar estos fármacos antagonistas pues van a tumbarle la presión arterial a estos pacientes y dar más lesión renal aguda, de tal forma que en el paciente con cirrosis y que tenga ascitis y que necesitemos de algún antihipertensivo, pues no es el más adecuado estar utilizando IECAS o ARA2. Perfecto, pues creo que esas son las preguntas puntuales de la parte del tratamiento vía oral. Vamos a empezar a preguntar algo de las paracentesis de largo volumen. Vamos a empezar con Ruth. ¿Cuándo solicitas una paracentesis de largo volumen? Muy puntual, Ruth. Y si tenemos guía ultrasonográfica, ¿la prefieres y por qué? Claro, pues definitivamente una paracentesis de volúmenes altos está indicada en aquellos pacientes que tienen ya condicionante en la mecánica ventilatoria, que tienen ascitis a tensión, y en aquellos pacientes que tienen ascitis refractaria a tratamiento. Realmente no es necesario contar con el ultrasonido, ¿no? No es un estudio que esté contraindicado si no lo tienes. Sin embargo, es muy importante que el personal que realice este procedimiento esté capacitado. Y si tenemos el ultrasonido, evidentemente hay que usarlo. Sabemos que evitamos eventos adversos durante una punción, y si lo tenemos disponible, qué mejor que echar mano y evitarle, pues, aumentarle la mortalidad a nuestro paciente. Perfecto, Ruth. Bueno, ya que hablamos de la paracentesis, muchos escuchamos que hay que pedir tiempos y plaquetas al paciente, pero ¿en qué escenario, Márquez, realmente pides tiempos y plaquetas y cuándo está indicado reponer o reparar las alteraciones que encontramos en los laboratorios en los pacientes? Bueno, las paracentesis son en general procedimientos con una muy baja tasa de complicaciones locales. En este caso, tu pregunta, Raúl, va dirigida a potencial complicaciones hemorrágicas, ¿no? Porque son pacientes que tienen coagulopatía, trombocitopenia. Sin embargo, cuando vemos los estudios de paracentesis, estudios que incluyen pacientes con INRs por arriba de 1.7, con trombocitopenia, incluso con conteos de plaquetas menores a 50,000, las tasas de complicación hemorrágica son sumamente bajas, menores del 1%. De tal forma que no está indicado tener unos tiempos de coagulación ni plaquetas con la finalidad de hacer una paracentesis, mucho menos que haya disminuido las posibilidades de estas complicaciones locales si las tratamos de corregir mediante el uso de plasma fresco congelado o la administración de plaquetas. De tal forma que en la práctica clínica y lo que se sugiere es que las paracentesis son muy seguras y que se pueden proceder independientemente del estado de la coagulopatía y la trombocitopenia. Quizá habría una excepción a esto en el paciente con coagulación intravascular diseminada, que estamos hablando de un paciente muy grave, pues en este caso sí habría una contraindicación para llevar a cabo este procedimiento. Perfecto, muy importante. Entonces hay que dejar de pedir paquetes de plaquetas y estarles poniendo plasma fresco a los pacientes antes de una paracentesis. Ahora, Ruth, en aquellos pacientes que hacemos una paracentesis mayor a 5 litros está siempre indicado, o bueno, se recomienda poner albúmina para evitar la disfunción circulatoria. ¿En qué pacientes indicas albúmina cuando sacas menos de 5 litros? ¿Y tú siempre indicas albúmina cuando sacas más de 5 litros? Si saco más de 5 litros, definitivamente tienen indicación absoluta de administración de albúmina. Y la dosis son entre 6 y 8 gramos por cada volumen extraído. Y se contabiliza todo el volumen extraído, no a partir de los 5 litros. Esto también es importante.
Sin embargo, cuando se drenan menos de 5 litros en una paracentesis evacuadora, se puede omitir esta dosis de albúmina. Pero vale la pena mencionar que hay muchos estudios donde se han comparado las dosis administradas en pacientes con drenaje menor de 5 litros y se ha visto que en pacientes que tienen sobre todo falla hepática aguda sobrecrónica ha habido disminución de complicaciones como lesión renal aguda, hiponatremia y sobre todo con un impacto muy importante en la mortalidad. Entonces, si es un recurso que se tiene a la mano, definitivamente se puede utilizar. Sin embargo, también hay que considerar que no es tan accesible la albúmina. A ver, Ruth, danos un ejemplo, porque creo que siempre hay mucha confusión con esto. A un paciente le sacas 8 litros de una paracentesis, tienes albúmina al 20% en tu hospital. ¿Cuántos frascos le indicarías? Haz la cuenta más o menos para que todos vean cómo se hace. Considerando que un frasco de albúmina al 20% tiene 10 gramos de albúmina y un frasco de albúmina al 25% tiene 12.5 gramos de albúmina, ¿no? Entonces, bueno, ahí, porque no todos tienen siempre 20 o 25, entonces ya partiendo de ahí, considerando que al paciente se le drenan 6 litros de albúmina y nosotros consideramos administrarle la albúmina intravenosa, entonces serían 48 gramos de albúmina lo que se tendría que administrar, porque solamente multiplicamos los 6 litros por los 8 gramos que se tienen que pasar por vía intravenosa. Exactamente, le pasaríamos 5 frascos. Y bueno, Márquez, tienes un paciente con mucha ascitis. ¿Hay un límite de litros a extraer? Por ahí en algún tiempo se hablaba que nunca debíamos extraer más de 8 litros. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Cuánto podemos extraer? Mientras se haga la reposición de albúmina, como comenta Ruth, al contrario, la indicación es extraer la mayor cantidad posible de líquido de ascitis. Con eso vamos a evitar estarle haciendo 2, 3 paracentesis en poco tiempo, que eso sí conlleva un mayor riesgo relacionado al procedimiento, de tal forma que se puede extraer de forma segura siempre que haya la administración de albúmina, cantidades de volumen de 10, 12 litros sin mayor problema. Ruth, la siguiente pregunta es para ti. En los pacientes con falla renal o peritonitis bacteriana espontánea, ¿está contraindicada la paracentesis de largo volumen? Pues mira, a pesar del riesgo que tienen los pacientes con PB de presentar lesión renal aguda, la paracentesis de altos volúmenes prácticamente no tiene contraindicación, ¿no? Al contrario, la verdad es que las recomendaciones internacionales están a favor, como bien lo dice Ernesto, de la infusión de albúmina en el contexto de que se ha visto todos los beneficios que tiene la albúmina, antiinflamatoria, expansión de volumen, en fin. En este grupo de pacientes, pues se puede beneficiar muchísimo, sobre todo para disminuir el riesgo de disfunción renal y por lo tanto la mortalidad. Perfecto, Márquez. ¿Y existe una dosis tope de albúmina para estos pacientes una vez que hacemos una paracentesis? Ya dijiste que no hay una dosis tope, bueno, no hay una cantidad límite a sacar de líquido. ¿Hay dosis tope de albúmina? No hay una dosis tope. Sin embargo, sí puede haber ciertos riesgos de congestión por la administración de un coloide. Podemos administrar dosis tope que pueden ir desde 87.5 gramos hasta 100, por así decirlo, que ya estamos hablando de cantidades de volumen muy, muy altas, pero en general no podría haber una dosis, o no hay una dosis tope de la administración de volumen en el contexto de su administración posterior a una paracentesis de largo volumen. Precisamente de este punto hablaba. O sea, ¿cuánto tiempo se vas a pasar 80 gramos? Muchas veces en los departamentos de urgencias, ¿qué se hace? Se quiere pasar a bolo todos los 8 frascos con la finalidad de mandar al paciente muy pronto. ¿En cuánto tiempo hay que pasar esos 8 frascos? Quizá en un par de horas puede ser suficiente para evitar ese riesgo de llevar a cierta congestión. Sí, estamos reponiendo estas cantidades de albúmina, pero si es un paciente que le toca, por ejemplo, el que tocaron, que le tocaría 5 frasquitos de albúmina por una extracción de 6 litros, pues esos 5 frascos en
60, 90 minutos se los pueden administrar. Perfecto. Bueno, cuando hablamos ya de paracentesis de largo volumen, nos estamos enfrentando la mayor parte de las veces, no me dejaré mentir, algo que lo llamamos como asitis refractaria o asitis de difícil manejo. ¿Cómo se define este tipo de asitis, Ruth? Va a ser aquella asitis o sobrecarga hídrica que no responda tanto a restricción de dieta, de sodio y alta dosis de diurético. ¿A qué nos referimos cuando decimos alta dosis de diurético? Cuando estamos con 400 miligramos de espiro y 160 de furosemide. Entonces, bueno, esta es una, y la otra definición que nos marca como asitis refractaria es aquellos pacientes que tras realizar una paracentesis terapéutica recurre rápidamente a estos volúmenes tan altos de asitis. Bueno, cuando se habla de asitis refractaria o esta asitis que nos habla Ruth de difícil tratamiento, se habla de un procedimiento que es el TIPS. ¿Qué pacientes debemos de considerar este procedimiento, Márquez, y en qué pacientes está contraindicado? En el contexto de la asitis refractaria, una opción de tratamiento precisamente podría ser un TIPS, que esto básicamente es un procedimiento derivado dirigido a descomprimir el sistema portal. Es una derivación portosistémica y intrahepática colocada vía transyugular. Se coloca un stent que va de la rama derecha, generalmente va de la rama derecha de la porta a la vena hepática derecha, y con esto se hace una descompresión del sistema portal. ¿Qué ha demostrado el TIPS en el contexto de asitis refractaria? Bueno, varias cosas. Primero, que el TIPS en 4 a 6 semanas aumenta el volumen efectivo, mejora la función renal, y esto es porque aumenta la excreción de sodio. También mejora el estado nutricional del paciente y de la calidad de vida. Y algo discutido es si mejora la supervivencia del paciente. En los últimos estudios en los que se ha utilizado un TIPS que le llamamos recubiertos, sí se ha demostrado una mejoría en la supervivencia, sobre todo en los pacientes con asitis recurrente. Sin embargo, el problema de esto es que no todas las personas pueden llegar a ser candidatos a este procedimiento. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad hepática avanzada, con una bilirrubina total más de 3, puntaje MEL más de 18, generalmente no son unos buenos candidatos para colocar TIPS. Existen algunas otras también contraindicaciones, como son pacientes con encefalopatía crónica o encefalopatías de difícil control, con episodios recurrentes de encefalopatía. Son pacientes que tienen una contraindicación para este procedimiento. Y pacientes con una disfunción diastólica del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar, son pacientes que tienen contraindicaciones para la colocación de este TIPS, y esto lo vemos relativamente frecuente, de tal forma que pacientes con asitis refractaria solo un 40% llegan a ser candidatos para este procedimiento. Y como recomendación, cuando estamos contemplando esto, sí se requiere de una evaluación multidisciplinaria, en este caso quizás sí de la mano de un hepatólogo y con un radiólogo intervencionista con experiencia en este procedimiento. Efectivamente, el TIPS, aunque suena ser una maravilla, el problema es que la mayoría de los pacientes, cuando los vemos con asitis refractaria, ya tienen varias contraindicaciones para este procedimiento, como lo habla Márquez. Y bueno, otro escenario, se nos ha hablado de aquellos pacientes que tienen esta asitis de difícil control. Los beta bloqueadores, que los usamos en un contexto también muy común de cirrosis, que es la hipertensión portal con hemorragia, están contraindicados. Entonces, ¿cuándo hay que suspender los beta bloqueadores en pacientes con asitis? Voy a tratar de ser lo más puntual aquí. Como bien sabemos, los beta bloqueadores tienen muchísimos beneficios importantes, sobre todo en la reducción significativa del gradiente de presión portal. Sin embargo, lo más puntual que les puedo decir de la contraindicación de los beta bloqueadores es aquellos pacientes que tienen una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una presión
arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, lesión renal aguda, pacientes con síndrome hepatorenal y sobre todo aquellos pacientes con hiponatremia menor de 130 miliequivalentes, ¿no? Estos son las puntualidades del beta bloqueo para su contraindicación. El tema de los beta bloqueantes en pacientes con ascitis refractaria es un tema súper controvertido, que salió por un estudio en 2010 en el cual los pacientes con ascitis refractaria que estaban bajo tratamiento con beta bloqueador tenían mayor mortalidad. Sin embargo, estudios más recientes de un mejor diseño han mostrado que el beta bloqueo continúa teniendo un efecto benéfico en estos pacientes, incluyendo los que tienen ascitis refractaria. Quizá aquí el mensaje agregaría lo que comentó Ruth, es evitar dosis altas del beta bloqueo o interrumpirlo si existe alguna complicación, lesión renal, una peritonitis bacteriana espontánea, hiponatremia, y quizá en este contexto no sería muy bueno utilizar el carvedilol como nuestro beta bloqueador. Pero más es que actualmente la evidencia sugiere que continuemos el beta bloqueo en el paciente con ascitis refractaria, pero como les comenté, es un tema sumamente controvertido. Bueno, como hemos visto, 45 minutos es insuficiente para hablar de ascitis. Estamos por terminar este podcast. Tenía planeadas unas preguntas de peritonitis bacteriana espontánea y de tórax, pero creo que voy a tener que hacer un segundo capítulo de ascitis para abordar estos temas. Pero antes de finalizar, me gustaría hacerles un par de preguntas y que hablemos de las perlas. Hay unos dispositivos de drenaje de ascitis de bajo volumen. Estos dispositivos no sé si están disponibles en México, aparentemente no. Son dispositivos que mandan la ascitis a la vejiga y de ahí el paciente orina. ¿Cuándo hay que indicar estos dispositivos? Y otra pregunta que nos hacen en nuestras redes sociales, la doctora María Eugenia Casa, pasada presidente de la sociedad, nos pregunta sobre los dispositivos de derivación peritoneal venosa. ¿Qué opinas de estos dispositivos, Márquez? ¿Están disponibles en México? ¿Cuándo hay que indicarlos? Bueno, el primero que comentas, me imagino que te refieres a la bomba alfa, en la cual es un sistema, es una bomba que drena el líquido de ascitis desde la cavidad peritoneal y lo lleva hacia la vejiga. No, hasta donde es mi conocimiento, no está disponible en el país. Existen reportes de series de casos donde sí es un tratamiento que ha disminuido la cantidad o la necesidad de realizar paracentesis de gran volumen. Sin embargo, las tasas de complicación, sobre todo de tipo infeccioso, fueron altas. 6 de cada 10 tuvieron alguna infección asociada a este dispositivo, llamémosle peritonitis bacteriana espontánea, además de complicaciones en la propia inserción de la bomba. De tal forma es que la evidencia actual que apoye este tipo de dispositivos todavía es mínima y se esperan estudios de mayor calidad a este respecto. Prácticamente está en desuso desde que se introdujo el TIPS. Es un procedimiento mucho más seguro, efectivo y, como les comenté anteriormente, que ha demostrado en ascitis refractaria un aumento en la supervivencia en ciertos grupos de pacientes, de tal forma que en el que sea un paciente candidato es la opción, la colocación de un TIPS. Bueno, Ruth, la última pregunta sobre ascitis, reservo una del público al final para Márquez. En el tratamiento definitivo de la ascitis sabemos que lo único que cura al paciente con ascitis es que se trasplante. ¿En qué momento nosotros como gastroenterólogos debemos de mandar un paciente a ustedes, que son hepatólogos y hacen trasplante, para que comience la evaluación para su trasplante hepático? Claro, como bien lo dices, definitivamente es la complicación más frecuente, la descompensación más frecuente en los pacientes con cirrosis. Y una puntualidad en este contexto sería que el paciente que tiene ascitis refractaria idealmente
tendrá que iniciar evaluación para trasplante hepático, porque bueno, como lo mencionas, ¿no? Justo la presencia de citis y las complicaciones derivadas de esta misma ameritan la referencia a un centro de trasplante. Perfecto. ¿Y en qué momento te lo mandamos? ¿Tomamos en cuenta el MELD? ¿O en qué punto tú dices, mándeme el paciente con ascitis para que yo valore si lo puedo trasplantar? Claro, definitivamente cuando el paciente tú ya tienes el diagnóstico de una ascitis refractaria y el MELD es mayor a 12, evidentemente aquí ya es cuando se puede iniciar perfectamente la evaluación para un trasplante hepático. Pero siempre hay que tenerlo como muy consciente que una vez que ya tuvo una descompensación de este tipo, vendrán más descompensaciones durante el año. Y bueno, para finalizar este módulo de preguntas e irnos directamente a las perlas que nos darán nuestros ponentes, tenemos una pregunta del público que creo que se refiere a PBE, porque dice, ¿qué es lo que se debe hacer en el paciente que está itérico, febril y con ascitis? ¿Qué es lo que debemos de descartar? Digo, creo que está fácil la pregunta. Esta pregunta la hace la doctora Amanda Alarcón. La pregunta es si tiene ictericia, fiebre. Y ascitis. ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, este paciente se le tiene que hacer una paracentesis diagnóstica. Aquí es bien importante que una vez que hagamos paracentesis diagnóstica se tomen cultivos de este líquido y las guías nos recomiendan siempre que sean en frascos de hemocultivo y sean justo realizados, tomados al lado de la cama del paciente. También aquí es importante que conozcamos que no todos los cultivos nos van a salir con algún aislamiento. Sin embargo, ya teniendo un conteo de polimorfonucleares mayores de 250, pues nos da un diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, en este punto siempre, paciente con ictericia, fiebre y ascitis, hay que hacer paracentesis diagnóstica. Bueno, y no olvidar que no solo la ascitis infecta, aunque es el sitio más frecuente, hay que buscar siempre pedir un ego, probablemente hacer estudios de tórax, porque estos pacientes también se infectan de ahí. Digo, bueno, también un paciente itérico y con fiebre podemos pensar en colangitis. Lo que no va ahí es mucho la citis, pero bueno, hay que estar pendiente siempre que hay fiebre, buscar otro sitio de infección. Bueno, se nos acaba el tiempo. Teníamos más preguntas para nuestros ponentes, pero es un tema muy complejo y largo, para lo cual les pediría a cada uno nos den sus perlas para llevar a casa sobre la citis. ¿Qué consideran más importante de esto? Vamos a comenzar con la doctora Ruth. Yo la verdad sí me gustaría hacer mucho hincapié sobre la dosis de diurético y creo que Márquez lo dijo muy puntual. En el momento en el que el paciente se le pueda ir disminuyendo la dosis de diurético, se tiene que hacer, ¿no? Porque esto impacta directamente en el pronóstico también del paciente y nos aumenta la mortalidad. Pacientes conocidos con cirrosis que tienen ascitis, hay que hacer una punción diagnóstica para quedarnos todos tranquilos y poder tener el conteo celular adecuado. También sabemos que no en todos los centros hacen conteos solo de ascitis, entonces bueno, aquí podemos utilizar algunas otras maneras para que nos den el conteo celular. Y la otra es vigilar muy bien el peso de estos pacientes, tratar de que el paciente se comprometa en medida de lo posible, de medirse, de pesarse y estar haciendo una supervisión muy estricta del peso, de los electrolitos y sobre todo de la función renal en este grupo de pacientes. Doctor Márquez. Yo diría dos perlas. Uno, en el paciente con cirrosis y que desarrolla ascitis es un parteaguas en la evolución natural de su enfermedad. El paciente que tiene ascitis de novo más o menos tiene una mortalidad a 1 año de un 20% y a 2 años de hasta el 50%, de tal forma que el pronóstico del paciente que tiene ascitis ha sido afectado por la descompensación, que es la más frecuente. Y en el contexto, el segundo punto, el contexto de la persona que ha desarrollado ascitis refractaria al tratamiento, la supervivencia, la mediana de supervivencia de estos pacientes son de 6 meses, de tal forma que en cuanto tengamos un paciente con estas características, definitivamente debe de ser enviado para ver si es un paciente candidato a un trasplante hepático.
Perfecto, creo que han tocado puntos muy importantes y es importante que todos tengamos en mente que ya en México se hacen trasplantes, que tenemos centros donde se hacen trasplantes y que a los trasplantes les va muy bien. El paciente con ascitis es un paciente que idealmente lo deberíamos referir con el hepatólogo para que empiece su proceso de selección para ver si puede ser candidato a un trasplante. No me queda nada más que agradecer a Rudy Márquez por sus excelentes puntos. Espero que estos puntos sean útiles para la práctica clínica de cada uno de nuestros asociados. Recordemos que estos podcasts tienen la finalidad de difundir la gastroenterología. Entonces, este podcast fue un podcast non, se dedicó a perlas. El siguiente podcast es un podcast par. Hablará de nuestra siguiente reunión regional, que es la reunión del sur. El siguiente podcast también tiene que ver con hepatología. Esta gran parte de la gastroenterología va a ser hígado graso. No se lo pierdan y recuerden que este podcast no es una opinión médica, está dirigido al personal de la salud y es para educación. Muchas gracias, doctor Márquez. Muchas gracias, doctora Rábago. Un placer tenerlos con nosotros en este módulo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Muchas gracias, Raúl. Muy agradecido con la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. Nos vemos. Hasta luego. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.